Gracias por acordarme, como todos los días, ya vieron que tengo memoria de teflón. ¿Se sabe la historia del teflón? No. ¿Saben qué es el teflón? El teflón es un material que es muy resbaladizo, ¿no? ¿Y Lo utilizan químicamente, los sartenes principalmente. químicamente qué es? Es de flúor, ¿no? Es un polímero. Es un polímero de flúor. Resulta que en DuPont tenían, en una empresa química muy importante, tenían una salchicha con un gas. Era este gas el que tenían. Y tenían, con esto se utilizaba como pues, propelente, porque tiene un punto de ebullición muy bajo y se puede condensar más o menos fácilmente con presión. Como buen propelente, por eso los fluorocarbonos se utilizan para este tipo de cosas. Y un día tenían una salchicha, ¿saben qué es una salchicha? Esos tanques como de gas grandotes almacenado y le pegaba el sol. Y un día dijeron, iban a utilizarlo y vieron que no tenía presión el tanque, dijeron, ya se fugó. Y lo fueron a checar y resulta que no es que se hubiera ido el gas, que se hubiera tenido una fuga el tanque, sino reaccionó y se partió este enlace para formarse F2, una sola ligadura CF2, y esto, como se partió homolíticamente, queda un electrón aquí y queda otro electrón acá, y este electrón se une con otro electrón de otro CF2, que se partió también homolíticamente, es decir, un electrón queda a un lado y otro a otro, y se forma un enlace covalente, y así a su vez, entonces una reacción de polimerización, y esto lo tienen se forman cadenas lineales de este estilo. Y da como resultado un polímero blanco que interacciona, como el flúor es muy electronegativo, jala los electrones de los enlaces, y lo que hace es que el resultado es que la interacción con cualquier otra sustancia es muy débil, entonces no se le pega nada, por eso se memoria de teflón. El problema, y es muy poco reactivo, entonces si le echan ácidos, si le echan base, y eso no se disuelve. Entonces, cuando quisieron lavar la salchicha, pues no se disolvía con nada, ni nada, y vieron que tenían un polímero que era muy resistente al ataque químico y presentaba una adherencia muy baja, entonces dijeron, pues ya la hicimos, y lo que hicieron fue tener un material muy vendible. Tan, tan. Son de las cosas que se descubrieron un poco por azar. Bueno, vamos a ver, la pregunta 8. ¿Quién dijo la 8? Yo, profe. Señor Rangel, ¿verdad? Sí. Órale. Pues, mira, puse aquí una de las tareas que estaba revisando, que es la del señor Bonfil, la hizo bien, entonces vamos a poner primero la pregunta. Y la pregunta dice así: se tienen los complejos de cobalto con flúor y con mipiridinas, cobalto 2, ¿sale? Entonces, se fijan, los cobaltos son octaédricos, la diferencia es que el flúor es un campo débil y el otro es un campo fuerte. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, tenemos que ver que es un D7. Entonces, aquí está marcado que es un D7, es correcto. Entonces, tenemos que ver el diagrama de Tanabe-Sugano para ver esto. Voy a hacer un poquito más grande para que se vea mejor. Y es que ya están puestas las rayitas aquí, por eso estoy aprovechando lo que hizo el señor Bonfil. No te parece mal, ¿verdad? No, profe, todo está bien, gracias. Entonces tenemos que, con un D7, como tenemos la posibilidad de que haya complejo de alto spin y de bajo spin, cuando es de bajo spin vamos a tener el flúor aquí, en esta zona, en la parte donde el delta octaédrico es más pequeño. Entonces vamos a tener una transición y tenemos que ver cuál es el estado basal. Y el estado basal es en el flúor es un cuadruplete T1G. Entonces tenemos que ver las transiciones a los cuadrupletes. Entonces va el cuadruplete T1G a la siguiente cuadruplete y al siguiente cuadruplete, que es este de aquí, el anaranjado, ¿sale? Entonces, si nosotros vemos, tenemos que es el cuadruplete T1G al cuadruplete T2G y un cuadruplete T1G al cuadruplete T2G.
Hay veces que no se ven muy claramente las líneas, ¿no? ¿Cuál sigue en cuál, sobre todo en la partida? Pero bueno, vemos que son las cuadrupletes, simplemente. Entonces tenemos cuadruplete T1G en el estado basal y tenemos que ver los cuadrupletes acá, que estoy señalándolos con mi mouse. ¿Se alcanza a ver el mouse? Cuando nosotros vemos que hay un cambio de spin, ¿sí se alcanzó a ver? Perdón, no escuché. Sí, sí, profe, sí. sí. Cuando hay un cambio de spin, le ponemos el bipirina. Entonces estamos suponiendo que como la bipirina es un ligante de campo fuerte, pues este es el campo fuerte, porque ya el delta octaédrico es más grande, ¿sale? Y entonces el delta octaédrico va desde aquí hasta acá, es el cambio de spin. Entonces vemos cuál va a ser la transición. Si vemos la transición, es un doblete eje. Entonces tiene que ir a dobletes, la transición tiene que ser de la misma múltiple spin del doblete T2G. Entonces hay una transición por esta flecha, otra transición por otra flecha, que serían a los dobletes T1G y el doblete T2G, y luego a un doblete A1G y al otro doblete A2G, que están acá arriba, que serían estas que están señaladas con la flecha. Si yo las pongo aquí, serían las transiciones. Yo vería, si es de bajo spin, vería 2 bandas, y si es de alto spin, vería 4 bandas. Cuando nosotros caracterizamos un compuesto de coordinación, las cosas tienen que ser lógicas, ¿sí? ¿Cómo lo analizamos? Voy a compartirles el pizarrón. Entonces yo pongo cobalto con flúor, 6 y 4 menos. Entonces, para obtener información en una caracterización de un compuesto de coordinación, tenemos que tener bastante información y tenemos que ir juntando la información para aclararla. Lo primero que me dice es que si este es 4 menos, dependiendo del contrayón que yo tenga, si es potasio, pues tendré que tener 4 potasios para contrarrestar las cargas. Si es calcio, pues 2 calcios, si es así sucesivamente, ¿no? Entonces tendría que tener o si es potasio, tendría que tener una conductividad 4:1. Entonces yo disuelvo esto en un disolvente polar como el agua y le mido la conducta eléctrica, me debería dar un electrolito 4:1. Ya hay tablas para ver cuáles son las, ¿cómo se llama? Las conductividades correspondientes. Más o menos son de 100 por cada, entre 0 y 100 para, bueno, entre 50 y 100 más o menos para un electrolito 1:1 y se va multiplicando, ¿no? En general. Entonces, si yo tengo una conductividad muy alta de 300 mucho a 400, posiblemente sí tenga un electrolito 4:1. ¿Esto qué me quiere decir? Que pues adentro probablemente tenga 6 flúors y afuera, y que el estado de oxidación del cobalto sea 2 más. Esa es la primera. La segunda cosa que haría muy fácilmente sería un análisis elemental. En el análisis elemental, ¿saben qué es un análisis elemental? Sí, ¿Qué es? ¿Quién me lo puede explicar? pues es el porcentaje que hay de cada elemento en una molécula, bueno, o en un compuesto. Por ciento de flúor, por ciento de cobalto, por ciento de potasio y por ciento de potasio, ¿sale? Es lo que yo tengo ahí. Ahora, ¿cómo se saca experimentalmente el análisis elemental? ¿Alguien lo sabe? Hay varios tipos de análisis elemental. ¿Cuál es el más común? Muchas veces es importante saber este tipo de cosas, porque luego las teorías nos dan un montón de teoría y luego la parte experimental, o cómo podemos, lo caracterizan, y nadie pela, ¿no? O sea, nadie les explica realmente cómo es el análisis elemental. ¿Quién me puede comentar? ¿Qué es espectroscopía de masas? Hay una espectroscopía de masas, se llama ICP masas. Antes ¿cómo se llama? De ICP masas. ICP masas es una tecnología más moderna.
Entonces lo que ven es, con un espectrómetro de masas, la masa. Y pueden cuantificar la del flúor, la del carbono y la del potasio. Antiguamente se hacía una absorción atómica. Lo que se hacía es que se quemaban las muestras y se pasaban por una flama. Y en la flama se quemaba. Si nosotros estamos quemando, por ejemplo, hidrógeno nada más, si yo pongo un foquito aquí, paso luz, y luego pongo aquí un detector de la luz, pues cuando si yo estoy pasando solamente hidrógeno, pues se ve. Si yo paso y veo una lámpara le pongo una lámpara de flúor o de cobalto, vamos a poner cobalto, aquí me faltó la O, cobalto, voy a ver, detectar solamente el cobalto en el detector porque la lámpara solamente va a ver las emisiones de cobalto. Y entonces hacían así, entonces tenían que cambiar cada lámpara para cada elemento. Ahora con ICP+ es más fácil. Y hay otro análisis mental que es un cromatógrafo de gases con un detector de conductividad térmica. ¿Qué significa esto? Queman la muestra y lo queman, si tiene carbono, oxígeno, nitrógeno e hidrógeno, cuando la queman con oxígeno o azufre, se van a producir gases. Se va a producir SO2, en el caso de ¿cómo se llama? Del azufre, se va a producir agua, en el caso del hidrógeno, se va a producir CO2, en el caso del carbono. Entonces lo queman a alta temperatura y cuantifican los gases con un cromatógrafo de gases. Y con esto obtienen los porcientos relativos de cada uno de los elementos. Al obtener los porcientos relativos, pues lo ven así. Entonces, de esa manera, yo ya podría tener más o menos, si tengo las cantidades proporcionales, la estequiometría en cada uno de los compuestos de mis proporciones con análisis elemental. Otra cosa sería hacer un espectro de infrarrojo. Y en el espectro de infrarrojo me va a salir que si yo tengo bandas arriba de 3000 centímetros a la -1, tengo cosas aromáticas, entonces quiere decir que tengo la bipiridina. Hay más bandas, ¿no? Por ejemplo, aquí tendría que ver las bandas de flúor. Aquí en este compuesto serían muy pocas bandas. Y cuando yo llego al espectro electrónico, en el espectro electrónico, si me salen 4 bandas, yo esperaría que sería el compuesto de bipiridina. Si me salen 2 bandas, pues algo está mal, ¿no? En el compuesto de bipiridina. A lo mejor tengo otra geometría y no tengo una geometría octaédrica, como lo predice el diagrama de Tanabe-Sugano. Si yo aquí tengo 2 bandas, pues estaría más o menos concordando con la realidad, ¿sí? Entonces, el caracterizar un compuesto y saber que lo que yo preparé tiene la fórmula esperada, requiere muchos tipos de análisis. Después vamos a ir viendo pues, todos los análisis que se encargan en Bueno, ¿quedó clara esta pregunta, la 8? Señor Rangel. Sí, profe, nada más, ¿podría repetir de nuevo cómo se lee la parte del campo bajo? Es que esa parte me A ver, confundió. mira, déjame. ¿Ves esta parte de aquí, esta línea de aquí? Sí. Es que ahí no está muy clara. Es un cuadruplete T1G. Ese cuadruplete T1G, ese es el estado basal. Entonces las transiciones van a ir del estado basal cuadruplete a los siguientes cuadrupletes. Por ejemplo, aquí se ve el rojito que se convierte después en el naranja. Yo lo leo aquí hasta acá y es este naranja que es cuadruplete. Entonces va de cuadruplete a cuadruplete. Sí, de este va este otro que es el cuadruplete A2G, que viene del estado basal a este cuadruplete. Entonces tengo que ver cuál es. Si yo veo cuando cambia de spin, sigue siendo un cuadruplete, es el mismo estado, pero lo podemos leer de este lado. No se ponen las etiquetas antes porque se vuelve muy lioso de leer porque se tapa mucho. Por eso normalmente las acostumbran poner del lado derecho o arriba, como es este caso. Pero tratamos de seguir las líneas. Si yo sigo el cuadruplete A2G, ve el cuadruplete A2G de dónde viene. ¿Sí? Aquí está, es este. Entonces la transición viene de aquí a acá. Entonces se leen estas transiciones.
Ahora, yo puedo leerlo más a la izquierda o más a la derecha y es válido hasta esta línea, que es el cambio de spin. ¿Sí, más o menos? Luego el cuadruplete T1G pasa a esta otra línea que está aquí en el lado en medio, y si yo lo leo, sería el cuadruplete T1G, que corresponde a este. ¿Lo alcanzas a ver? Por eso las transiciones son esta, esta y esta otra, porque todos esos corresponden a este cuadruplete y este cuadruplete. Recuerden que el numerito de la arriba a la izquierda significa la multiplicidad de spin en el estado y se llama cuadruplete. Si tiene 4, se llama doblete, y tiene 3, triplete. ¿Sí? ¿Lo alcanzaste a ver? Sí, profe, es que yo había contado 4 porque, ajá, o sea, el estado basal es el 4T2G, ¿no? Sí. Y yo estaba contando del lado derecho que hay un 4,1G, ajá, ese. Después sería el 4,2TG, Sí. 2DG. Eh, Sí, serían, si tenemos tenemos, fíjate, este cuadruplete T1G es el que se convierte en el estado basal. Esta rayita de aquí arriba es un doblete 2G, que es el que se convierte en el estado basal. ¿Sí lo ves? Este de aquí es el que tú habías visto, ¿verdad? sí, es el que estaba contando también. Sí, pero este, ¿cuál es? No es este de aquí arriba. Por eso hay aquí una etiqueta que es el doblete T2, el doblete G. Este cuadruplete es el que se convierte en el que está plano en el estado basal abajo. ¿Lo ves? Ok. O sea, sería el estado basal, pero Entonces, cambiando de la spin. transición, sí, cambiando de spin, claro. La transición va de ese estado basal a los siguientes cuadrupletes. El doblete E2G, que es este naranja de aquí, se convierte en el estado basal acá, cuando cambia de spin, cuando estamos en campo fuerte. El E2G. El doblete eje, perdón. ¿Sí? Ok, entonces por eso ya no se contaría el primer No, porque va 4T1G. de un lado al otro, ¿sí? Va del basal a los excitados, a los cuadrupletes excitados, que son este y este, básicamente. Bueno, y este. Este cuadruplete T1G es el que está en estado basal. Y dobletes tenemos el del estado basal después de campo fuerte y luego los otros dobletes, ¿sí? Ok, perfecto. Entonces, nada más serían 3 transiciones, porque ya no se cuenta Sí, claro. el primero. Ajá. Ahora, el problema principal muchas veces de los diagramas de Tanabe-Sugano, ¿saben cuál es realmente? El identificar las líneas, que luego hay tantas líneas que uno se puede confundir en cuál es cuál, y luego no viene marcado ni siquiera cuál es el estado de basal. A veces no se queda claro, entonces pues ese a veces es un pequeño problema. Pero bueno, entonces uno trata de buscar un dibujo que esté mejor hecho. Yo les aconsejo mucho, déjenme buscar una cosa aquí. Que cuando en su vida profesional, ustedes vean espectroscopía. Esta es la Biblia de la espectroscopía en compuestos de coordinación, el EBER. Está en la biblioteca de licenciatura y en la biblioteca de posgrado. Lo pueden encontrar. No lo encontré en papel, hace mucho que no lo busco. Si lo encuentro en electrónico, en PDF, si lo encuentro en electrónico se los paso. Pero con viene clasificados, a ver, compuestos de cobalto, por muchos, entonces ya les vienen analizados. Los diagramas Tanabe-Sugano vienen son pues, más o menos generales para tratar de entender en general cuando no tenemos el diagrama. Aquí viene un análisis un poquito más profundo, pero funciona muy bien este libro, el de Leber. Ya está viejón, del 84, pero sigue siendo bastante actual y tiene muchísima información. ¿Sí? Bueno, entonces ahora sí más o menos
Señor Rangel. Sí, profe, muchas gracias. Sale. Entonces, bueno, vamos a... ¿A dónde estaba yo? ¿Alguien más? ¿No otra duda? Profesor, Sí. es que a mí se me confundió algo lo de los diagramas. Yo había contado 3 transiciones, entonces sí serían 3. Sería, vamos a hacerlas. A ver cuántos puso Ok. aquí puso 2, Iván Alejandro. Vamos a ver cuántos serían. Si nosotros tenemos aquí el cuadruplete T1G, vamos a ver cuáles otras hay. Está el cuadruplete T2G, que sería esta que estoy poniendo aquí, que estaría marcada aquí, es una. Luego el cuadruplete T1G, que sería esta otra que está marcada aquí, 2. Y luego el cuadruplete A2G, que sería marcada 3. Iván Alejandro marca 3 aquí y marca esta cuarta. Esta cuarta no es porque se fijan mal del cuadruplete T1G a un T2, a un doblete, y esta no va. Esta de aquí no va. Entonces serían estas 3 de aquí. ¿Sí? Sí, profesor, ya más claro. Gracias. Y aquí, Y bueno, a mí a me ver, quedó... señor Bonfil, ¿por qué usted puso 2 transiciones si aquí dibuja más? Sí, es que uno es 4T1G a 4T1G, entonces como no cambia realmente de el Pero es término, otro. No, sí, son términos diferentes. Son términos con la misma simetría, pero son ok, términos diferentes, porque provienen de diferente. Son estados diferentes que provienen de términos diferentes. ok, Entonces sí, sí cuentan. Si se sí, fijan, por eso viene pintado aquí los estados. Sí cuentan, ¿eh? ok, y sí, tenía duda de eso, justo, o sea, por eso la coloqué, pero después ya no estaba seguro de si ponerla abajo, pero sí, sí cuenta entonces. Pues Gracias. para eso son revisar las cosas. Me parece muy bien. ¿Alguien más? Sí, profesor. En la pregunta anterior, en la 7, a mí me queda un poco de duda de cómo es el fenómeno de transferencia de carga. ¿Cómo Porque se pues, llama? Vamos a ponerla. Vamos a ponerlo en el pizarrón. ¿Sale? Entonces déjenme cambiar de pantalla para ponerlo en el pizarrón y explicar esto. Este compuesto me gusta mucho por razones personales. Ahí está. Razones personales es que en mi tesis de doctorado fue uno de los compuestos que trabajé. Entonces, el compuesto lo que dice es que la pregunta dice, yo sé que esto es 2 más y yo sé que esto es 6 más. ¿Sale? Si esto es 2 más, quiere decir que es un D10. Y si yo sé que esto es 6 más, yo sé que esto es un D0. En un caso tengo el ion metálico totalmente lleno y en el otro caso tengo el ion metálico sin electrones. Lo que tengo es un octaedro, no, es un tetraedro, perdón, porque es nada más una VIP. Un tetraedro, donde tengo el zinc aquí, tengo un nitrógeno de VIP aquí, otro nitrógeno de VIP aquí, y el anillo aromático de aquí, luego tengo un azufre, y luego tengo otro tetraedro, y el molibdeno aquí. Y aquí tengo otro azufre, y aquí tengo otro azufre, ¿sale? Esto es zinc y esto es molibdeno. A ver, permítanme un segundo. Esto es zinc, aunque está bien feo escrito, y esto es molibdeno. No puede ocurrir transiciones de D en zinc porque están llenos los orbitales. Y no puede ocurrir transiciones de D en molibdeno porque están vacíos los orbitales D. Entonces, lo único que nos queda son transferencias de carga. ¿Dónde hay carga eléctrica? Pues hay una densidad de carga eléctrica más o menos buena aquí, una densidad de carga aquí, y una densidad de carga aquí, y una densidad de carga aquí. Pueden ocurrir.
Si yo veo el espectro de este compuesto, no se los puse, pero el espectro de ese compuesto es algo así. Entonces, lo que ocurre en la transferencia de carga es que la densidad electrónica de carga va de donde hay carga eléctrica hacia acá, hacia donde no hay carga. Normalmente el zinc tiene estos orbitales llenos, entonces las transferencias de carga de los orbitales pi de la piperidina al zinc pueden ocurrir. Sin embargo, en los del zinc está bastante lleno, entonces no son tan probables estas transiciones. Están los D llenos, pero los S y los P siguientes están vacíos, entonces puede pasar parte de esa carga a esos orbitales. Pero en cambio los del molibdeno no están vacíos, entonces parte de la densidad de carga puede pasar de aquí a aquí. ¿Sí? Entonces yo lo que veo son transferencias de la densidad electrónica de aquí a aquí. ¿Cómo lo sé? ¿Cómo me lo aseguro? Primero porque no puede haber transferencias de aquí. Y segundo porque el coeficiente de absortividad molar aquí es, creo que eran 50,000, ¿verdad? Sí. 50,000. Estos 50,000 quiere decir que no obedece ninguna de las reglas de selección. Y la única manera que no obedezcan las reglas de selección es que no sean transiciones de D. Porque todas las transiciones de D son mucho más pequeñas. Solamente las que no siguen las reglas de selección son las transiciones que no obedecen tienen coeficientes de absortividad molar tan altos. Si yo veo una bipiridina, voy a tratar de dibujar aquí una bipiridina. Ay, está muy fea, pero... Esta es la bipiridina. La bipiridina tiene un sistema pi interesante, donde hay muchos electrones, que son la parte aromática. Y tiene sistemas de pi de antienlace. Entonces, puede haber una transferencia de carga de los electrones pi a los electrones pi de antienlace. ¿Cómo saberlo? Pues yo le saco un espectro a la bipiridina solita y lo voy a ver dónde están más o menos las bandas de la piridina, que normalmente son pi-pi, o también puede ser n-pi. N quiere decir los pares electrónicos libres a los sistemas pi de antienlace. Entonces, los electrones que están en pares electrónicos libres pueden pasar a sistemas pi de antienlace. Pero eso ya no es espectroscopía de compuestos de coordinación, es espectroscopía de compuestos orgánicos. Entonces, y no es parte del curso. Pero a eso le llamamos transferencias de carga. Si yo saco la bipiridina solita y de pronto me doy cuenta que tiene una banda aquí, pues seguramente será alguna banda responsable de esto. Si yo saco el espectro del tiomolibdato solito, el tiomolibdato tiene 4 bandas gigantes de transferencia de carga. Entonces son de los azufres a diferentes orbitales vacíos del molibdeno. Y eso va a depender de la simetría tetraédrica de aquí. Entonces, si yo veo eso, pues puedo corresponder a esto. Entonces, lo que tendría que hacer es, a lo mejor es un cálculo para ver cuáles son las correspondientes. Pero al yo ver que son simple y llanamente coeficientes de absortividad molar gigantescos, pues son transferencias de carga, no puede ser otra cosa. Y pueden ir de esas cosas que les acabo de poner más o menos en ese compuesto. Más o menos, Miriam. Sí, profesor. Gracias. Sale. ¿Alguna otra pregunta? Por ejemplo, aquí, señor Bonfil, ya te estoy ventaneando. No me pusiste las transiciones con un D2. ¿Por qué? Justo ahí también tenía duda. Es que según yo, como ya tiene más de un electrón, entonces debería considerar las interacciones entre ellos. Pero, por ejemplo, para un diagrama tan Ave-Sugano, me quedé con la duda si solamente es para configuraciones de octaédricas. Y esta, según yo, no sería octaédrica. Las que están en la mayoría de los libros solamente son para octaédricas, pero también hay para tetraédricas. En ese caso, habría que conseguirlo y hacerlo. Pero en el EVER pueden verlo. Pero es muy buena observación la que usted hace de que solamente se vale para octaédricos. Esa era la conclusión que quería que llegara.
Ok. No usar un diagrama D2 por usar un diagrama de D2. La configuración electrónica es importante, pero también es importante la geometría del metal central. Y en este caso, pues podría ser un tetraédrico y tendríamos que conseguirnos un diagrama Tanabe-Sugano de tetraédricos. Normalmente en licenciatura no los vemos. En maestría, pues ya los vemos un poquito más, pero no. Pues la conclusión que quería que llegaran es, pues necesito un diagrama de Tanabe-Sugano de octaédricos, ¿no? Y ya, digo, de tetraédricos. Y listo. Muy buena conclusión, pero te faltó anotarla ahí. Ok, sí. Bueno, ¿alguna otra pregunta, jóvenes? Bueno, si se fijan, pues la espectroscopía nos ayuda a entender algunas cosas, nos puede orientar. Para poder hacer espectroscopía de compuestos de coordinación, ya vimos que hay muchas veces que pueden salir 3 bandas o 4 bandas, y eso pues dependerá de las transiciones. Por ejemplo, si yo estoy viendo una posibilidad que salgan 4 bandas, esto sería longitud de onda, y esto sería coeficiente de absortividad molar. En un espectro de coordinación común y corriente, yo puedo tener varios tipos de bandas en diferentes regiones. Entonces, para poder confirmar la geometría y ver las cosas, hay que verlo en todo el espectro completo. Sin embargo, un espectrofotómetro UV visible, ¿a cuánto llega? ¿De dónde a dónde va? De 200 nanómetros, normalmente llega a 800. Hay algunos que llegan a 900 y algunos que llegan hasta 1000 nanómetros. Pero estas bandas, a veces las bandas, de algunas transiciones son de menor energía y ya no están. Entonces, aquí estaría el V. Aquí estaría el visible. Y aquí estaría el NIR. ¿Qué quiere decir NIR? ¿Alguien lo sabe? ¿Qué quiere decir NIR? Por aquí me pusieron eso. Por ahí me pone Javier Humberto que los Tanabe-Sugano del D10N octaédricos son similares a los octaédricos. Sí, sí son similares. Ya lo habíamos visto en una parte anterior. Con eso nos podríamos dar una buena idea. Muy buena observación, Humberto. El NIR quiere decir Near Infrared, o sea, infrarrojo cercano. El infrarrojo cercano no lo podemos hacer en disolución. ¿Por qué no lo podemos hacer en disolución? Pues porque los materiales, como el cuarzo, como el vidrio, que son con los que podemos hacer la celda, absorben en el infrarrojo cercano. Entonces no lo podemos hacer. Los disolventes no necesariamente, algunos disolventes también absorben el infrarrojo cercano. El agua no absorbe en el infrarrojo cercano, lo cual es una maravilla. Entonces lo que hacemos es una cosa que se llama reflectancia difusa. Reflectancia difusa. Experimentalmente, el espectro electrónico, nosotros tradicionalmente, en esta región de aquí, lo podemos hacer en disolución, y en disolución tienen una celda, que es una celda así, una celda cuadradita, ponen la luz y hacen pasar la luz por aquí, y aquí tienen un detector y ven el espectro aquí. Van cambiando la longitud de onda y aquí ven cómo detecta el aparato. Pero eso tiene que ser en disolución. Si queremos hacerlo en fase sólida,
Si no lo queremos en solución, lo tenemos que hacer en fase sólida, y lo que tenemos que hacer es tomar una placa, moler bien nuestra muestra y colocarla aquí. Luego viene la luz, refleja aquí, y lo que se refleja lo pongo en un detector. Y ahí sí puedo ver el NIR. Entonces, el espectro completo en fase sólida sale con este tipo de experimentos. Necesitamos un experimento que se llama reflectancia difusa, que refleja de manera difusa, entonces tiene que tener un detector bastante sensible para que lo pueda tener. ¿De acuerdo? En el posgrado, la doctora Nora Barba tiene un NIR. Por ahí el doctor Tavizón, en estado sólido, que hace cosas de estado sólido, también tiene un NIR. Y no hay muchos más NIR en la facultad. No hay ningún otro NIR en la facultad. Yo tengo espectrofotómetro UV visible. Y en el laboratorio de coordinación tenemos 4 espectrofotómetros UV visible. Y nos acaba de llegar uno el día de ayer, que lo van a instalar, espero que después de Semana Santa. Y nuevecito. Y ese no lo he visto, pero a ver si tienen NIR. Si es así, podemos hacer un experimento en laboratorio. Pero bueno. ¿Alguna otra duda o comentario? A veces me gusta comentarles la parte experimental porque a final de cuentas es importante, no solamente la teoría, sino cómo las limitaciones y usos que podemos tener en la experimentación son importantes para poder ver si lo puedo hacer o no lo puedo hacer. Bueno, ¿vamos bien? Si yo no hay más dudas, podemos empezar otro tema. ¿Les parece bien? Sí, adelante. Va pues. Ya hemos visto dos teorías por las cuales nosotros podemos ver, analizar los compuestos de coordinación, que era la teoría de enlace valencia, que ya les dije que a mí no me gusta mucho, y ustedes vieron por qué no me gusta mucho, porque pues está muy limitada, es muy poco predictiva. Ya teniendo las cosas es que lo puedo hacer. Es como ustedes encuentran a su primito pequeñito o su hermanito con una tusada en el pelo. O sea, tiene el pelo y tiene un corte ahí que le quitaron un cacho al pelo. La pregunta es, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó al primito? ¿Por qué está tusado? ¿Por qué le le mocharon ahí un trozo de pelo? ¿Qué me podrían decir? ¿Qué podrían argumentar? ¿Qué podrían dilucidar de esa evidencia? Pues que le cortaron mal el pelo, ¿no? Una, que le cortaron mal el pelo. ¿Alguna más se le ocurre alguna otra opción? Se movía mucho, ¿no? Se movía tiene alguna mucho. enfermedad, ¿no? Estornudó cuando le estaba pasando la maquinilla de afeitar, ¿no? Y se movió y al moverse le cortó el pelo. ¿Mal? ¿Otra opción? Pues le quisieron cortar el cabello y la persona no sabía y se lo trasquiló. Otra que pues, a mí se me ocurre también, pues alguno le pegó un chicle en el pelo y no se lo pudo quitar y se lo cortaron con tijera. Este ejemplo del pelo me gusta por una sencilla razón. Pueden ocurrir muchas cosas, ¿no? Desde que estornudó, desde que fue mala leche, desde que no sabía o que tenía el chicle. Pueden ocurrir muchas cosas, tantas como se les ocurra. Y así es la teoría de enlace-valencia. La teoría de enlace-valencia predice, explica algo que ya está ahí, pero a veces no es claro, ¿no? A veces estamos adivinando. No tiene poder predictivo. O sea, que yo vea a mi primito trasquilado, pues es el hecho, pero no lo puedo, la teoría puede fallar gachamente. Ahí. Por cierto, si alguien les pega un chicle en el pelo, ¿qué harían? Ponerme aceite y estar jalando el chicle poco a poco hasta que salga. Exactamente, con un poquito de aceite se disuelve el chicle, se despega.
Hay quien le pone hielo y lo vuelve quebradizo para pasar de fase cristalina a una transición de fase en polímeros. Y también funciona, pero también a veces queda muy pegado, aunque sea en polímero cristalino en lugar de flexible. Entonces, las interacciones intermoleculares son débiles y pues con el aceite funciona mucho mejor. Pero se sorprenderían si hacen una estadística de qué hacer. La mayoría de la gente no usa el aceite, usa las tijeras o el hielo. Pero bueno, cambiando tema. Entonces, la teoría de campo cristalino, se fijan, es una teoría que tiene mucho más poder predictivo, nos explica mucho mejor las cosas, pero es una teoría que no está considerando más que interacciones iónicas, y que hay una interacción de los ligantes con el metal, y esta interacciona más, esta interacciona menos, pero tampoco nos explica por qué, es empírico, ¿no? Esta interacciona más y menos. Ahora es muy sencilla, y el poder predictivo que tiene, para lo sencilla que es bueno. Eso quiere decir que no es una mala teoría, pero sí está limitada. Hasta que llega la teoría de orbitales moleculares. ¿Quién trabaja mucho la teoría de orbitales moleculares? Históricamente, ¿alguien la sabe? Pues los cuánticos, ¿no? Ah, ¿cuáles? No, con nombre y apellido. Pues sale a partir de la teoría de Schrödinger. Y la teoría de Schrödinger la retoman varios, y hay muchos que trabajan en orbitales moleculares históricamente. Les dan el premio Nobel por ese tipo de cosas. Una fue Mulliken, la electronegatividad de Mulliken, ¿se acuerdan? El mismo que define la electronegatividad de Mulliken, trabajó mucho en orbitales moleculares. Luego vinieron japoneses, Fukui, ¿no? Que hizo ese tipo de cosas. Y hay mucha gente que trabajó en orbitales moleculares, y ha habido muchos avances importantes en esa área. Y los teóricos son los que ahora trabajan actualmente en orbitales moleculares. De hecho, los orbitales moleculares tradicionales, como la combinación lineal de orbitales atómicos, para compuestos de coordinación se usa poco en la actualidad. En la actualidad se usa otra teoría cuyo padre se apellida Parr, que es teoría de las funcionales de la densidad. Entonces, por ahí la gente que está asociada con los teóricos deberá saber más de esto. Pero vamos a empezar a recordar qué es la teoría de orbitales moleculares. Ya la vieron en la estructura de la materia, ¿verdad? Y la dominan plenamente. ¿Sí o no? No. Vamos a dar un repaso de qué son orbitales moleculares para recordar y poder llegar a abordar la teoría de orbitales moleculares en compuestos de coordinación. ¿Y cómo llegamos ahí? La teoría de orbitales moleculares es complicada, porque, por lo siguiente, déjenme ver, el modelo de Schrödinger lo que nos habla es de orbitales atómicos, y normalmente para resolver el modelo de Schrödinger, claramente solamente con un electrón, ¿no? Para el átomo de hidrógeno. Y de ahí nos salen que tenemos los orbitales S, P, D y F, y hacemos unas extrapolaciones gigantescas. Y resolvemos la ecuación de Schrödinger común y corriente, que es la que tengo puesto aquí. Pero la ecuación de Schrödinger el corazón de la ecuación de Schrödinger son los operadores de energía cinética y energía potencial y las funciones de onda. Entonces nosotros vamos a describir cómo se mueven los electrones en una molécula, ya no en un átomo, bueno, en un átomo o en una molécula, con las funciones de onda. Sin embargo, cuando nosotros tenemos orbitales atómicos, ya los conocemos, los S, los P, los D, los F, ¿sí? Y esos orbitales atómicos sirven para átomos, no para moléculas, pero cualquier compuesto ya es una molécula. Entonces, al ser una molécula, pues esto se nos queda corto para describirlo. Ya vi que la teoría de enlace-valencia, que habla de orbitales híbridos y son atómicos, pues está medio chafa. Entonces, hay unas proposiciones con la teoría de orbitales moleculares, y hay muchas proposiciones. Quizá la más común, la más conocida, es una que se llama CLOA, en español. Que la CLOA quiere decir el acrónimo de combinación lineal de orbitales atómicos. Es decir, yo voy a poder tener en una molécula, que es un átomo A, que es un átomo B, voy a poder escribir sus funciones de onda
haciendo una combinación lineal. ¿Y qué es una combinación lineal? Matemáticamente, ¿qué es una combinación lineal? ¿Una suma? Una suma, ya sea de números positivos o negativos. Es decir, las combinaciones lineales son las sumas y las restas. Y yo voy a describir a los electrones de un átomo, ahora los voy a escribir en una molécula, pues voy a tener que agarrar las funciones de onda de cada átomo y hacer las combinaciones lineales, que son la suma de las funciones de onda y la resta de las funciones de onda. La suma de las funciones de onda me va a dar una función de onda de enlace y la resta me va a dar una función de onda que le voy a llamar de antienlace. ¿Sí? Si yo veo la superposición de las fases, la suma va a dar una fase y otra fase, y la resta me va a dar una sustracción, entonces me va a dar una combinación que le voy a llamar de antienlace, donde no va a ser contribuyente al enlace, sino al contrario. ¿Sale? Entonces, la forma de ver los diagramas de orbitales moleculares son con un tipo de diagramas que son muy simples y es una aproximación simplista caricaturesca de lo que son las orbitales moleculares, porque yo lo que en realidad estoy tratando de hacer es agarrar funciones matemáticas que me escriben la función de onda de un orbital atómico y combinarla con otra función de onda. Son combinaciones matemáticas de funciones, ¿sí? A través de operadores. El hamiltoniano, a un cuate en la carrera, le decíamos el hamiltoniano porque se llamaba Oscar. Se llama Oscar. Ya le perdí la pista, pero era Oscar con H. Entonces era el hamiltoniano de Oscar. Entonces, nosotros en estos diagramas de interacción estamos simplificando, y así hay que tomarlo como una simplificación gráfica de lo que ocurre al combinar esas funciones matemáticas. ¿De acuerdo? Vamos a empezar por la molécula más sencilla. Si yo tomo un átomo de hidrógeno, este átomo de hidrógeno va a tener un electrón y va a tener un orbital 1s que va a estar caracterizado por una cierta energía. Si yo lo combino, voy a tener que considerar que ese orbital pues tiene cierta forma. Es la probabilidad de encontrar el electrón en nuestra esférica, porque es un orbital S, y el nivel energético, el número cuántico principal es 1 y nada más tiene un electrón. Y ese electrón lo voy a pintar aquí en este diagrama, que tiene cierta energía. Ese hidrógeno lo voy a combinar con otro hidrógeno que es idéntico. Ambos son iguales. Entonces va a tener la misma energía, también va a tener un orbital 1s1 y va a tener la misma esférica, el mismo comportamiento esférico. Y en medio voy a poner la molécula. Este átomo lo combino con este átomo y en medio voy a poner lo que sería la molécula. Y la molécula sería la molécula de hidrógeno. Y los orbitales moleculares de la molécula de hidrógeno, que sería el resultado de unir este átomo con este átomo, pues van a ser pues, lo que estamos viendo. La suma va a ser estabilizante y la resta va a ser desestabilizante. ¿Sí? Entonces vamos a tener orbitales moleculares y estas líneas punteadas significan simple y llanamente de dónde provienen estos orbitales moleculares, de la combinación de qué orbitales atómicos. Cuando yo tengo dos orbitales sencillos como los S en el átomo de hidrógeno, es muy fácil verlo. Tengo dos pelotas que se unen las funciones de onda o se restan las funciones de onda. Entonces yo voy a tener que las orbitales moleculares ya no los voy a llamar orbitales S, sino los voy a llamar en griego y van a llamarse sigma. Y la resta, la combinación antienlazante, le voy a llamar sigma de antienlace. Y en los orbitales de antienlace voy a tener el asterisco. ¿Qué significa el asterisco? Que es antienlace, que es una contribución energéticamente desfavorable para formar el enlace. En todo el sistema yo tengo dos electrones, el proveniente de este átomo y el proveniente de este átomo. En la molécula voy a tener el mismo número de electrones que provenían de los átomos. Voy a tener dos electrones. Entonces yo tengo que llenar los niveles energéticos de menor energía a mayor energía. Entonces los dos electrones quedan en este orbital sigma de enlace. El orbital sigma, si yo resuelvo la ecuación de Schrödinger con esta combinación lineal de estas dos funciones atómicas, me resulta que va a estar un núcleo aquí, otro núcleo aquí, es decir, muy cercanos, y toda la densidad electrónica entre los núcleos y alrededor de los núcleos. Cuando yo hago la resta,
voy a tener una fase de un lado, otra fase del otro. Recuerden que las fases no son cargas eléctricas, simplemente es cómo están los orbitales. Y voy a tener un plano nodal aquí. ¿Qué significa? Que la densidad electrónica no puede pasar, no puede existir en este plano. Y esto por eso se llama de antienlace, no tiene contribuciones realmente al enlace. ¿De acuerdo? Si yo considero ahora la molécula del helio, pues va a ser básicamente lo mismo. Tengo los dos orbitales de un helio y del otro helio que son iguales, y ahora en lugar de tener un electrón, tienen dos electrones. La combinación de los orbitales atómicos va a ser exactamente igual a la del hidrógeno. La diferencia es que yo voy a tener ahora 4 electrones del sistema, 2 en enlace y 2 en antienlace. Y voy a tener los mismos orbitales moleculares. ¿Sí? Si yo veo un poquito más de cerca cómo son las combinaciones lineales, las combinaciones de enlace son así, y las de enlace es una S en una fase y el otro S en otra fase, y la combinación está fuera de fase, entonces una sustracción y tengo un plano nodal aquí. Si yo considero esto, hay un término que resulta un invento que nos resulta muy, muy interesante y muy conveniente y muy práctico para ver cómo es el enlace en las moléculas, y se llama el orden de enlace. Y el orden de enlace parte del hecho de que los orbitales que están, los electrones que están en orbitales de enlace van a contribuir a una estabilización en el enlace, a una unión, y los que están en enlace a una desestabilización. Por eso el orden de enlace me va a decir si va a ser un enlace sencillo, un enlace doble, un enlace triple o un enlace intermedio entre dos. Y el número de electrones de enlace menos el número de electrones de antienlace entre dos va a ser el promedio y va a ser el orden de enlace. Si yo saco esto para la molécula de hidrógeno, resulta que tengo 2 electrones en un orbital sigma de enlace, y le voy a restar los electrones en el orbital sigma de antienlace, y estos van a ser 0, y por lo tanto el orden de enlace va a ser 1. ¿Sí? Eso quiere decir que tengamos un hidrógeno con un enlace sencillo. Vamos aquí a bautizar a los orbitales moleculares. Yo en esta molécula pues tengo 2 orbitales moleculares, pero cuando tengo más electrones puedo tener muchos orbitales moleculares. Y resulta que la reactividad química, y eso está en japonés porque lo describió Fukui, un científico japonés, nos dice que la reactividad química va a estar dada por los HOMO y los LUMO, lo que llaman los orbitales frontera. Si yo tengo más orbitales atómicos, déjenme ejemplificarlos, ¿sí? Yo puedo tener una escala de energía y yo puedo tener muchos orbitales, muchos orbitales, muchos orbitales, y tener electrones aquí, electrones aquí, electrones aquí, y ya completé los electrones. Y en estos orbitales, como quiera que se llamen, ya no va a haber orbitales. Entonces, a este le voy a llamar LUMO. Y a este le voy a llamar HOMO. Y tiene sentido los nombres, no es más que el acrónimo de el orbital molecular más alto de high ocupado. Y el HUMO es el orbital molecular más bajo desocupado. Y los orbitales frontera van a ser estos. Los que van a tener la reactividad van a ser estos. Por ejemplo, si yo tengo un compuesto de coordinación y yo tengo un ligante que tiene un par de electrones, ¿a dónde va a entrar este par de electrones? Al orbital de menor energía. Va a ser una transición al HUMO, ¿no? Al HUMO. Entonces, el HUMO van a ser los espacios donde pueda yo meter ligantes. Y si yo tengo un ligante, el ligante va a tener su propio diagrama de orbitales moleculares. ¿Cuál va a ser el orbital molecular que se va a donar al HUMO donde está el metal? Pues va a ser el HOMO, ¿sale? Porque es el más alto energía.
este es este, y este es el que se donaría aquí, si este es el ligante. Entonces, entender que los orbitales moleculares, hay orbitales frontera, y esos orbitales fronteras van a ser los orbitales responsables de la reactividad química, tiene mucha utilidad y tiene mucho sentido, ¿sí? Si algo va a donar electrones, va a donar los electrones más altos en energía, y si algo va a recibir electrones, los va a recibir en el orbital más bajo de energía, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo la molécula de hidrógeno, los electrones que va a donar el hidrógeno van a estar en un sigma de enlace. Y si yo le quiero meter electrones al hidrógeno, se los voy a meter en un LUMO. ¿Qué pasa si yo le empiezo a meter electrones a un LUMO? Yo le meto a fuerza electrones a un LUMO. Lo meto aquí y lo meto aquí. Le metí 2 electrones a un LUMO, a una molécula de hidrógeno. ¿Qué sucedió? Que ahora el orden de enlace de la molécula H2, como le metí 2 electrones unidimensionales, va a tener carga 2 menos. ¿Qué va a hacer? El orden de enlace. Un medio de los electrones en enlace, que van a ser 2, que son estos de aquí, menos los de antienlace, que son los que le metí a fuerza. Que son 2. Nos daría un orden de enlace de 0, ¿no? Nos daría un orden de enlace de 0. Entonces, cuando yo le meto... Porque sería 0 entre 2. Cuando yo le meto los 2 electrones a la fuerza, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo que se debilite el enlace este, cuando yo le meto los electrones a fuerza, y lo que hago es que esta molécula se va a partir en 2 iones hidruro, porque el enlace entre 2 iones hidruro no puede darse porque tiene orden de enlace de 0. Entonces me explica la formación de iones hidruro así de sencillo y así de fácil. ¿Sí lo ven? Entonces, el entender los orbitales moleculares tiene muchas implicaciones porque empiezo a entender reactividad química desde el punto de vista teórico. Mucho mejor que con los modelos mucho más limitados. Y ahorita estamos nomás con el átomo de hidrógeno. Digo, los átomos de hidrógeno forman moléculas. De esa manera, cuando yo veo el del helio, pues el del helio, fíjense, 2 y 2, 2 y 2 me da 0, orden de enlace 0, ¿sale? Son esos 2, me da orden de enlace 0. Todos los niveles llenos no contribuyen al enlace. Por ejemplo, en el berilio, si yo tengo esto, todas las capas llenas, o las capas, todos los niveles llenos aquí, no van a contribuir al enlace, porque el orden de enlace en los niveles llenos, ¿cuánto es? 0. Entonces, ¿qué me quiere decir eso desde el punto de vista de orbitales moleculares? Que la reactividad química y el enlace va a estar dado ¿por qué? Por los electrones de valencia, que son estos. Misterio de la vida, ¿no? Los electrones de valencia son los responsables del enlace químico. ¿Vamos bien? ¿Qué pasa cuando ahora... Sí, vamos bien. Bien, bueno. ¿Qué pasa cuando ahora tenemos orbitales P? Porque ahorita estamos empezando por los signos. Vamos a empezar por los orbitales P. Los orbitales P se pueden combinar de diferentes maneras, porque yo tengo PX, PY y PZ. ¿Cuál es la diferencia? Son idénticos los orbitales, la única diferencia es que están ordenados en, ¿cómo se llama? En el espacio. Tienen diferente orientación en el plano, verán en el espacio. Si me ven en la cámara, por ejemplo, un orbital X sería este, un orbital Y sería este, y un orbital Z sería este. Simplemente se van orientando conforme a los ejes. De tal manera que si yo agarro dos X, está el eje de las X, el eje de las Y y el eje de las Z. Si yo pongo las X, el orbital PX va a estar así. Esto va a tener una fase y esto va a tener otra fase, lo que sería equivalente a esto. Cuando yo combino, lo estoy viendo, el plano donde están los núcleos se va a combinar y voy a poner un lóbulo, que sería este, con el otro lóbulo que sería este, y me va a dar un orbital sigma. Y los orbitales sigma los vamos a definir como los que están, la densidad de electrónicas que se está combinando está sobre el mismo eje que están los núcleos.
Porque cuando yo tengo los orbitales pi, que sea el pz o el py, que unos están así y otros están acostaditos, pero son igual, se van a combinar lóbulo a lóbulo, de esta manera. Entonces la combinación me da por arriba del plano donde están los núcleos, aquí está el núcleo, aquí está el otro núcleo, y por abajo del están. Entonces están como bidimensionales y no unidimensionales, ¿sí? Y yo puedo tener las combinaciones de enlace y las combinaciones de antienlace. Esta sería la combinación de enlace y esta sería la combinación de antienlace. Y la combinación de antienlace va a ser cuando los orbitales estén en fases opuestas, combinándose. ¿De acuerdo? Si esto lo trasladamos, me estoy yendo rápido porque esto ya lo vieron en estructura de la materia y en inorgánica, en muchas cosas. Si nosotros lo trasladamos a orbitales, moléculas diatómicas convencionales, comunes y corrientes, pues vemos que el diagrama, si resolvemos los diagramas, me va a haber dos tipos de diagramas hasta neón. Los del oxígeno, flúor, neón y los del hidrógeno al nitrógeno. ¿Cuál es la diferencia? Que este orbital, en un caso, está más abajo en energía que en el otro. Pero es simétrico, ¿no? Yo tengo el 1s, el 2s y los 2p's. Hay 2p's que se combinan para formar un sigma, que sería el px y el px, y 2p's que se combinan para darme orbitales degenerados, que sería el py y el pz, para darme los pi, que son los que son así. Una fase y otra fase. Uno está orientado en un lado y el otro está orientado al otro lado. Pero estos son degenerados, tienen la misma energía. Si nosotros hacemos diagramas de orbitales moleculares, ahora para el carbono, por ejemplo, pues el carbono tiene una configuración eléctrica 1s1, digo 1s2, 2s2 y 2p2. En realidad, estos de aquí no me van a contribuir en el enlace porque el orden de enlace con estos sería 0 y los que me van a tener mayor contribución en enlace serían estos. Voy a tener que tengo un orden de enlace de 2 en la molécula de carbono. Porque los 4 electrones que tenemos en P, 2, 4, los voy a meter aquí. Y van a ser orbitales pi. Si yo ahora me voy al nitrógeno, es lo mismo, nada más que ahora en lugar de tener 2 electrones, tengo 3 electrones. Entonces tengo que llenar aquí los 6 electrones. 3 de aquí y 3 de aquí son 6. Entonces eso me da que cuando yo lleno estos electrones, lleno todos estos. Aquí voy a tener 6 electrones en el enlace, 2 en pi de antienlace, otros 2 en pi de antienlace, me dan 4 en pi de antienlace y 1 en sigma de enlace. Tengo 6 electrones y 0 electrones en orbitales de antienlace, porque los tengo vacíos todos los de antienlace. ¿Vamos bien? Eso me da que la molécula de nitrógeno ya tengo un orden de enlace de 3. Y ahora, con este modelo de orbitales moleculares, ya puedo explicar cosas tan evidentes como que cuando tengo un orden de enlace triple, tengo una energía de enlace gigante para poder romperla, porque tengo 3 orbitales estabilizantes, ¿sí? 2 pis y 1 sigma, que están contribuyendo. Y eso se traduce en distancias de enlace y energías de enlace. Con el boro, que es sencillo, pues vean la energía de disociación del boro, 270 con respecto a casi 1000 kilojoules por mol. Por eso tenemos problemas en la fertilización del campo, porque tener nitrógeno en estado de oxidación diferente al 0 es energéticamente desfavorable porque hay que romper un triple enlace. Ahora vamos a ver otras propiedades. Cuando yo pongo ahora el oxígeno, ya tengo 4 electrones y 4 electrones. Eso me da como resultado ¿qué? Que yo tenga a 2 electrones más, pero ahora en orbitales de antienlace, de pi, que son estos. Como este orbital de antienlace pi es degenerado, es decir, tiene la misma energía, los electrones van a entrar de forma desapareada. ¿Eso qué quiere decir? Que la molécula de oxígeno tiene un enlace doble y va a tener un electrón aquí desapareado y otro electrón separado. Lo que es lo mismo, va a ser paramagnética. Y eso me explica el comportamiento físico. Este video me gusta mucho porque es un experimento, se los voy a pasar. Pero para lo cual tengo que salirme de aquí. Perdón, descartar. Y les tengo que volver a compartir porque cuando yo les comparta esto, les tengo que decir compartir sonido y compartir video, si no, no lo van a ver. Ahora sí les voy a pasar el video.
¿Cómo sabemos que una molécula de oxígeno tan simple como eso, lo que respiramos, es paramagnético? ¿Por qué? Porque el... This episode is supported by 23andMe. I'm so excited. I didn't think there was going to be an opportunity for like, you get to handle liquid oxygen. Oh, yeah. Throw the switch down. Fíjense, es una chica que está emocionadísima porque va a hacer un experimento con oxígeno líquido. Entonces, lo que tienen aquí es un oxígeno líquido metido en este DWAR y tienen un electroimán que van a poner un campo magnético intenso entre estos dos cosas metálicas. ¿Sí? The liquid oxygen. Okay. And then lift the switch. I feel nervous. I don't know why. I'm here at MIT with one of the technicians from the physics demo group preparing to pour liquid. Están en el MIT. ¿Sí alcanzan a ver el video y lo escuchan? Sí. Va. Entonces le van a echar al campo magnético el oxígeno líquido y ven lo que pasa. Liquid oxygen over a magnetic field created by some super strong electricity. Let me repeat that. Liquid oxygen. I've never seen liquid oxygen. And they let me pour it. By the way, I'm Diana and you're watching Physics Girl. Okay. And then... Oh my gosh. I can't believe this demo. It is really cool. I was freaking out because the liquid was just hanging there between two magnetized pieces of metal. Liquids aren't supposed to do that, in my experience. But Fíjense, el oxígeno líquido, como es paramagnético, se comporta como un pequeño imán. Si lo ponemos en un campo magnético intenso, esos electrones desapareados actúan como imanes y se queda atrapado en el campo magnético, se queda en medio de los dos imanes. Claro, como está en la temperatura ambiente y el oxígeno líquido es líquido a muy baja temperatura, pues está hirviendo, ¿no? Por eso le tiene que echar varias veces y por eso vemos que el líquido se mueve constantemente, porque está hirviendo. this liquid was just hanging there in a magnetic field created by electricity. And as soon as you turn off the electricity, well, let's see what happens. There's no surface tension effect here. That's amazing. As soon as I turn it off. Oh my gosh. Vieron, cuando cortó la corriente eléctrica dejó de haber campo magnético, porque es un electroimán. En el momento que cortó la corriente eléctrica, el oxígeno que quedaba en medio de los dos polos del imán se cayó a la mesa. Can I do it again? In all my time at MIT, no professor ever did this demo for us. So disappointing, because the physics here is really cool. First thing, there are electromagnets, which are made by running electricity through coils of wire. Two coils that when we pass a DC current through them, it's going to create a magnetic field between these two giant pieces of metal. These are what are becoming magnetized by the DC current running through these coils. The result is a strong magnetic field around the metal pieces, but most importantly, in the gap between them. It's just like a strong magnetic field between two permanent magnets, except you can turn it off. Now, if you poured liquid nitrogen or water or alcohol in between the two pieces of metal, you wouldn't get any of it hanging. Fíjese, le pusieron nitrógeno líquido y el nitrógeno simplemente no se quedó pegado en medio de los dos, porque no es paramagnético, porque si no vemos el diagrama de orbitales moleculares, no tiene estos dos electrones que lo hacen paramagnético. Hanging around and partying. You might get a few droplets of water sticking to the surface because of surface tension, but though the liquid oxygen has surface tension, it's not what's causing the liquid to stick to the metal here, because the oxygen boils away too quickly at the interface. It's the Leidenfrost effect. Then why is the oxygen hanging out? Well, it's because different materials have different responses to external magnetic fields. Your face is pretty unresponsive to a strong magnetic field. Iron is visibly responsive to an external magnetic field. I don't recommend doing that with your neodymium magnets. Hot iron acts differently, as we'll see when we heat up this piece of metal with a blowtorch. Yeah, stay tuned for that. But liquids don't usually visibly react to magnetic fields, and yet liquid oxygen clearly does. By the way, liquid oxygen is oxygen cooled down below 90 Kelvin. In Fahrenheit, that's when your spit freezes way before it hits the ground. So liquid oxygen has this property called paramagnetism. It reacts mildly to an external magnetic field, and all the little mini magnets that make
make up the oxygen align with the external magnetic field. These mini magnets I'm talking about are basically the little magnetic moments of the electrons in the oxygen's atoms. You can really think of a magnet being made up of tiny little magnets all aligned in the same direction. But in a paramagnetic material, as soon as you turn off the external magnetic field, all those little mini magnets go back to pointing in random directions. Now, iron in turn has ferromagnetic properties, so all of its little mini magnets align strongly with an external magnetic field, and even keep some of that alignment after the field is removed. But there's a point when even the mini magnets in ferromagnetic materials won't align, and it's when you get them hot enough. Yep, so this is just a little magnet, and then we have a thermally insulating plate so that we don't damage our magnet. Oh, that's okay, that's not stuck on there that hard. Nope. Yep, just loosely. Lo que están tratando de decir es que, para los si no se escucha muy bien o no le pelan muy bien al inglés, es que cuando tenemos un paramagneto, cuando nosotros cortamos, cuando ponemos el campo magnético, todos esos pequeños imanes se alinean en el campo magnético. Cuando nosotros cortamos el campo magnético, el movimiento térmico propio de las moléculas, el movimiento browniano, lo que va a hacer es que desalinea nuevamente las moléculas, los momentos magnéticos, porque son pequeños, y se despega. Cuando nosotros tenemos un ferromagneto, eso tiene momentos magnéticos más altos, y se puede pegar directamente un hierro a un imán, pero eso va a depender de la temperatura. Ya que estamos viendo esto. Okay. Lo que están haciendo es tuerca, que es ferromagnética, porque es hierro. La calientan, y cuando la calientan, we're heating the iron metal here past what's called the Curie point. There's too much energy, too much random motion of the magnetic moments for them to align. And so the iron no longer sticks to the magnet. This is just like how it's impossible to get a bunch of preschoolers to line up if they have a ton of energy. But if you freeze them, I mean metaphorically, if you let the iron cool back down. Cools, it will actually be redrawn to the magnet. The Curie point of iron is around 1043 Kelvin, which is incidentally around the temperature when iron starts to get hot enough to emit visible light, which is why it's glowing here. I really enjoy these demonstrations, and we tried some other demonstrations and some other stuff with these demos. Can you just like, oh wow, there's a big spark there too. So that's a back EMF. We actually have one will do a huge back EMF when you lift it. Oh. We can just wheel that one out. We did wheel that out. I'm gonna save that demo for next week though. Thank you to the technical services group at MIT. They were amazing. They made all of this possible. Thank you guys for watching this video. Subscribe if you want more physics, and hit the notification bell if you want to know when my videos come out. And happy physicsing! Thanks to 23andMe for sponsoring this episode. 23andMe DNA analysis was created to help people understand their DNA. You'll be able to see what regions of the world your ancestors came from, and learn how your DNA influences your facial features, your hair color, your... Bueno, jóvenes, este era un pequeño video que a mí me gusta, vale la pena verlo. Vamos a dejarlo aquí, ya estamos en hora. Y la semana que entra es vacaciones de Semana Santa. Entonces van a tener un trabajo para vacaciones de Semana Santa. ¿Sale? ¿Me están escuchando? Sí, pero sí escuché eso. Los que no me hayan entregado lo de espectroscopía me lo entregan. Y la siguiente es, échenle un repaso a lo que llevamos visto. Y el trabajo principal es que disfruten y se relajen en vacaciones de Semana Santa.